Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En nuestro conversatorio hoy nos acompaña nuestra hermana Fermina, líder de mujeres, empresaria, una mujer que también tiene una historia que contar y que va a compartirnos hoy un poco de su experiencia de vida en cuanto al cuidado de los ancianos. Al igual que mi persona, Fermina tuvo que pasar por un proceso muy duro. A veces las personas no comprenden las etapas de la vida de un adulto mayor y tampoco cuando ellos necesitan el apoyo y el cuidado y alguien se hace cargo de ellos, la mayoría no comprenden lo que hace un cuidador. Así que nosotras que ya pasamos por esa tarea tan difícil y de tanto que uno lucha, ¿verdad?, en ese proceso contra tantas cosas, contra críticas, contra las emociones de uno, que a veces uno se desanima mucho en el proceso porque pasan muchas situaciones y uno se siente solo. Pero hoy no nos vamos a enfocar en el cuidador. Sí hablaremos un poquito de algunos consejos para cuidadores, pero hoy nuestro tema principal es que daremos algunos consejos para el cuidado de los ancianos, esperando que a usted le puedan ser de utilidad y mucho más todavía para esa persona que usted tiene a cargo, para esa persona que usted tiene cerca o lejos, pero que tiene que ver con su familia, que es alguien que usted conoce, que usted desea ayudar, y los consejos que hoy le vamos a compartir pueden servirle muchísimo. Fermina les saluda. Amén, amén. Buenas noches, bendiciones para todos. Igualmente, el Señor les bendiga grandemente en esta preciosa y hermosa noche que Dios nos regala. Y sí, mis amados hermanos, hermanas, todo el que escuche este audio va a ser de mucha bendición, porque vamos a tratar un poquito del tema muy importante, ¿verdad? Lo que es hablar de los adultos mayores. Así que les animo a que se hagan, cuando los puedan escuchar, estén ahí presentes para que escuchen y vean el programa. Que Dios me los bendiga. Amén, amén. Y entonces vamos a dar inicio a este tema de hoy y vamos a iniciar dando una lectura bíblica, que siempre es lo mejor para iniciar un programa que nos inyecte un poquito también de fe o nos haga ver más claro el panorama acerca del tema. Y vamos a ver en el libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Estos dos versículos, hace unos minutos atrás, antes de hacer esta grabación, el Señor los trajo a mi mente como una revelación de por qué algunas personas viven mucho más años que otras. Yo me lo pregunté en mi corazón, pero estaba orando. Y el Señor me trajo estos textos bíblicos para que me recordara por qué algunas personas tienen larga vida. Hoy día algunos le atribuyen larga vida a que se alimentan bien, a que hacen ejercicios, a que llevan una vida sana en todo el sentido de la palabra. Pero la Biblia nos enseña que si nosotros, como buenos cristianos, guardamos los mandamientos de Dios, si guardamos esa ley dentro de nuestro corazón, si no la olvidamos, el Señor nos va a añadir, dice la palabra, una larga vida. O sea que cumplir los mandamientos del Señor tiene su recompensa en esta tierra. El Señor nos dará largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No solamente que tendremos una vida larga, sino también que el Señor nos ofrece en esa vida darnos mucha paz. Así que quise usar el texto para introducir el tema de hoy.
Y quisiera que iniciemos hablando un poco acerca de lo que son los alimentos que debe consumir un adulto mayor, porque muchas veces pensamos que ellos tienen que comer lo que le demos y que nosotros sabemos o ni siquiera pensamos o valoramos en que ellos deben recibir una alimentación un poquito diferente. Fermina, que sabe un poco acerca de la parte de la alimentación, ¿nos puede compartir algún consejo de cómo deberíamos alimentar a un adulto mayor, Fermina? Amén, amén. Claro que sí. Bueno, como consejo, ¿verdad? Porque de igual manera, como está diciendo la pastora, yo tuve a mi madre, que la cuidé por muchos años. Ella Ujú, ella tenía su enfermedad que padecía de Parkinson, ujú, y había momentos que ella no podía comer porque cuando le agarraba, le atacaba el problemita ese que ella tenía, a ella la mandíbula se le trababan y entonces ella no podía comer. Entonces había que darle comida, esperar que le pasara, y sus comidas tienen que ser un poco blandas también, porque sabemos que a veces los adultos también, a veces ellos ya, sus dientitos ya no son iguales. Bueno, habrán algunos que sí los tienen, pero hay otros que tal vez están ya con prótesis, que también a veces se los quitan porque les molesta. Entonces había que darle comidas sólidas, perdón, licuaditas, ojalá sopitas más blandas. que nada, ¿sí? Ujú, Las que son las sopas, los que son toda comida suave, ¿verdad? Porque ellos ya no pueden comer igual, y alimentarlos, comprarles siempre una leche que les sustente lo suficiente. Eso es muy importante. La leche de Insure, que era la que yo le daba a mi mamá, y le hacía muchos calditos, le hacía muchos guachos, que era el arrocito aguadito con alitas de pollo. Le hacíamos sopitas de marisco, de cabeza de pescado. Eso era excelente. Aparte de lo que era suave, también lo importante que era el omega 3, ¿verdad? Lo que son todos los que son mariscos, todo lo que fuera, eso era sumamente importante para ellos, ¿verdad? Eso era lo que yo le daba a mi madrecita en ese entonces. ujú. Ujú. Sí, Fer, creo que ellos en la etapa adulto mayor es cuando más deben comer comidas blandas y se les debe añadir Sí, mucho las verduritas, variarlas, verduras. y además de que Ujú. todas las verduras pues no son recomendables porque algunas verduras son muy duras para ellos. Sí, Así que hay verduritas más suavecitas como la papa, creo yo. puré de papa, las papitas, los chayotes, el camote, todas esas verduras, la yuca, todo lo que eran verduras que se cocinan, se quedan bien suavecitas, principalmente los puré, a ellos les encanta mucho. Hay, Ujú. hay abuelitos o hay ancianitos que hay cosas que no les gustan. Yo Sí, es tuve la cierto. bendición con mi mamá porque a ella sí le gustaba todo ese tipo de comida. Entonces yo no Ujú. tuve problema con ella en ese sentido porque ella de todo comía, gracias a Dios, ella comía de Amén, todo. amén. Le encantaban los chicharrones, solo que no podía comerlos. Entonces me Ajá. daban una pena con ella porque los chicharrones no podía comerlos porque eran como son duros, entonces ella por su dentadura no podía. Ujú, Pero lo que le encantaban los guisos, a ella le encantaban. De ujú. todas esas cosas y dárselos siempre a sus horas, ¿verdad? Sí, eso es A muy la hora importante. es muy importante su desayuno, un poquito de merienda, después el almuerzo, su cabecita, los que les gusta el pancito, los cafecitos, pero todo a su debida hora, ¿verdad? Porque Ujú, ellos son como niños. Ya llega un correcto. momento que son como niños, y Sí, incluso como niños, pero todavía aún con más cuidado que un niño, más bien, sí, correcto. prácticamente. Ujú, Por eso hoy ujú, el tema es que estamos dando algunos consejos para el cuidado de ancianos. Quiero explicar esto porque es importante. Está el adulto mayor. La edad del adulto mayor aquí en Costa Rica y creo que en la mayoría de los países es de 65 años en adelante. Pero podemos decir que los 65 años a los 75 es cuando la persona es adulta mayor. De los 75 hacia adelante, la persona es anciana. Podemos calificarle como una persona anciana. Así que
Es una diferencia muy grande y obviamente cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de muchas cosas que vamos a hablar dentro de un rato, eh, tienen que ver con esas personas ancianas que necesitan más cuidado todavía. Todavía algunos adultos mayores se valen por ellos mismos, ellos cocinan, se bañan solos, se visten, salen, van y vienen, porque algunos, gracias a Dios, tienen buena movilidad, porque están relativamente bien. Pero en el caso de las personas ancianas, ya muchos de ellos no se valen por sí mismos. Lamentablemente hay enfermedades terribles de los huesitos, hay enfermedades terribles de otros tipos que, bueno, la verdad es que la lista de enfermedades es muy larga, pero cada adulto mayor necesita cuidado, pero cada anciano necesita más cuidado que en la edad adulta mayor, excepto que sea una persona en discapacidad desde que es adulto mayor, como fue el caso de mi mamá. Mi mamá cumplió 65 años y ella pudo disfrutar de esa etapa adulta mayor solo un año en condiciones buenas, que todavía ella tenía su movilidad, que todavía ella funcionaba normal, pero mi mamá a los 66 años tuvo un derrame cerebrovascular y mi mamá primero en el primer derrame quedó caminando con un bordón por alrededor de un mes, pero a los 3 meses, porque mamá no siguió las indicaciones del médico al pie de la letra, le dio un segundo derrame y lamentablemente la postró en una silla de ruedas, impidiendo que le funcionara la mitad de su cuerpo. Así que en ese caso, ella que vivió solo un año, perdón, de una vida más normal en la etapa adulta mayor, desde allí hasta que Dios se la llevó a mi mamá, ella estuvo en una silla de ruedas. Así que la atención de ella fue especial en toda su etapa de adulta mayor y en parte de su etapa de ancianidad. Y bueno, eso es muy difícil para muchas personas, no saben cómo manejarlo. Yo creo que este tema puede que continúe porque necesitamos explicarles muchas cosas que la gente quizás no ha entendido en estas etapas de la vida y cómo cuidar a una persona adulta mayor. Cómo cuidarla si está discapacitada, cómo cuidar a un anciano en este caso, cuáles son los consejos que le podemos brindar para que lo cuide. Bueno, en primer lugar, cuide su alimentación. Algo importante que decía Fermina, sea puntual en los horarios de darle la alimentación a los adultos mayores. Ellos, como decía ella también muy sabiamente, ellos se vuelven como niños cuando necesitan toda esa atención de nuestra parte, necesitan ser alimentados, necesitan muchas veces, ser atendidos como un bebé porque vuelven a usar pañales, porque vuelven nuevamente a ser más lentitos, porque a veces necesitan unas palmaditas en la espalda, porque necesitan que usted le corte las uñitas, necesitan que usted los asista al 100%. Cuando están en discapacidad es más difícil. Y personas que tal vez no están discapacitadas físicamente, pero tienen alguna otra discapacidad. Puede ser visual, puede ser de alguna otra índole, pero aún así requieren cuidado. Hablemos un poco, Fermina, del aseo en la etapa adulta mayor, que creo que es muy importante. Cuando una persona está adulta mayor y está usando ya sus pañalitos, y algunos no lo usan porque están discapacitados, algunos los usan porque tienen problemas de incontinencia urinaria, entonces es necesario usar pañal. Pero en este caso, ¿cómo podemos cuidarlos mejor? Bueno, le voy a
a dar solamente unos consejitos. Es como nuevamente lo que hablaba ahora Fermina, tratar como un niño, ¿verdad? Entonces, nosotras cuando fuimos madres, a nuestros Correcto. bebés los bañábamos bien tempranito, ¿verdad, Fermina? Sí, claro. No los No, no, dejábamos todos sucitos ahí en la cama a mm, todas las horas de la sí, mañana, porque ellos también, su pielcita, así como la piel de un anciano, es muy mm, sensible, ¿verdad? correcto. Sí. Así que A en mí, caso de cambiar pañales, tienen que estar bueno, limpiecitos. mi madre fue una que allá al final fue que ellos son pañales, de igual manera, porque ya ella necesitábamos ponerle pañales. Entonces, el aseo, ¿verdad? Más que nada era para lo que era el orina, ¿verdad? Que era que ella se orinaba a veces, Ujú, se le olvidaba igual. Entonces, había que estar pendiente de eso, ¿verdad? Entonces se le ujú. ponía y me decía gracias porque a veces cuando estaba bien iba al baño y se lo quitaba. Ay, sí, Se lo quitaba y había que volverse a poner y así. Entonces eso, tener paciencia con ellos. El baño es muy importante, exactamente. bañarlos muy temprano, temprano, Ujú, lo más. Bueno, mi mamá era porque ella a veces dormía un poquito más tarde y entonces cuando ella ya ujú, se levantaba, entonces siempre antes de las 10 de la mañana ya estaba bañada, ujú, ¿verdad? Porque ellos necesitan más. El aseo es muy importante, claro que sí. También usarle sus cremitas, sus aceites, ujú, porque la ujú. piel de ellos se les va volviendo tan sensible Y que con cualquier delgadita cosita, también. es así como una piel de cebolla, le llaman piel de Ujú, cebolla. ujú. Entonces hay que tener un cuidado porque ella con cualquier cosita se ponía morada, Mm, moreteaba o con cualquier cosita. De hecho, porque las uñas también tienen que tenerlas cortaditas, porque si ella le pica o ella se rascaba un poquito, se rompía. sí, correcto, Entonces, porque la piel es muy delgadita. Ha sí, perdido la masa muscular ya a tal grado. la piel se vuelve como papel de cebolla, así dicen, ¿verdad? Y es Ujú. cierto, porque a ella eso le pasaba. Cualquier cosita, uno le vio un morete, ¿qué le pasó? No se había golpeado nada, simplemente cualquier cosita ya tenía el morete o se les despellejaba un poquito la piel, ¿verdad? Entonces, todos los Ujú. cuidados hay que tenerlos con ellos, ¿verdad? Muy importante, Sí, porque peinarlos, en el caso no importa si es varón o es mujer, ellos requieren la misma atención. Necesitan estar temprano, bañaditos, limpiecitos, tener un desayuno en la mesa. Muchas veces las personas pasan muchas necesidades cuidando a los adultos mayores porque tampoco reciben ayuda de ninguna organización. Así que correcto. en medio de sus necesidades le pueden dar quizás lo mejor que puedan, tal vez una tortillita con un picadillito en la mañana y un café, ya eso es bastante, ¿verdad? Ujú, Pero así sí es. hay que darles una comidita blanda o un desayuno que sea bastante nutritivo. También los huevitos también son una muy buena opción y eso no es caro Ujú, también, ¿verdad? Para un desayuno. sí. Sí, claro, de huevitos, tortas de huevo con tortilla, Ujú, a mi mamá ujú. le encantaba el huevito tierno con Ajá, tortilla para sí. mojarlo, ¿sí? Entonces, Entonces el eso le aseo encanta. es esencial y la alimentación es algo Correcto. que no pueden fallar en el tema de ayudarlos a ellos en eso porque están necesitadísimos ellos de nuestro apoyo. También en mi Ujú, caso tuve que cuidar a mamá. Mamá, cuando me levantaba y terminaba mi oración, lo primero era llevarla a bañarse porque los adultos mayores que están en discapacidad, ellos son realmente así, literalmente, volvemos al mismo punto como un niño muy pequeñito. Así que hay que correcto. cambiarle su pañalito, cuidarle la piel que decía Fermín ahora con cremitas para que esa pielcita se mantenga sana, cuidarlos bastante en ese sentido. Y también pudiéramos dar algún consejo a los cuidadores. En este caso, los cuidadores son muy importantes en la vida de un adulto mayor, sea una persona de afuera, algún familiar, este, eh,
alguien que conoce a esta adulta mayor o adulto mayor y quiere cuidarle, a veces lo hacen por ganarse un dinero, pero cuando la gente hace las cosas solamente por ganar un dinero, yo creo que no lo hace con el mismo amor que No. pudiéramos hacerlo si no nos están pagando. Y también es cierto que hay personas que ganan dinero cuidando a adultos mayores, pero tienen mucho amor para ellos. Hay gente que tiene ese Ujú. carisma, ese afecto, e- ese, ese trato hacia ellos que es especial y que cuesta encontrar, que no lo haya uno en cualquier lugar. Así que nuestra recomendación a los cuidadores, en mi caso, lo que decía Fermina ahora lo iba a decir, así que bendito Dios, lo voy a repetir lo que ella dijo. Tengámosle a ellos mucha paciencia, porque si nosotros recordamos cuando nosotros éramos niños, y nosotros nos equivocábamos o bueno, a veces nos disciplinaban nuestros padres, pero ellos muchas veces por el amor que nos tenían, entonces nos daban como otra oportunidad y otra oportunidad para que nosotros aprendiéramos a hacer algo, para que lo hiciéramos lo mejor posible o para que nosotros simplemente sintiéramos que teníamos alguien que estaba ahí con nosotros, que nos apoyaba. Nosotros también debemos de tener esa misma paciencia con el adulto mayor, porque ellos muchas veces, si son discapacitados, como era mi mamá, a veces se sienten tristes de verse imposibilitados en una silla de ruedas. Entonces, de vez en cuando, mamá era una mujer de Dios bien linda que le gustaba la oración, pero de vez en cuando ella estaba molesta. No decía malas palabras, no tiraba nada, porque muchas personas sí lo hacen, sino que la actitud de ella era, no quiero esto, no quiero el otro. Entonces uno sabía que estaba enojada. A veces le decía, mamá, ¿quiere cenar? Pero si ella se sentía molesta, decía que no quería cenar. Y yo sabía que era que estaba molesta, por eso no quería cenar. Así que no se enojen con ellos. Si ellos no quieren, simplemente respeten su deseo. Claro, no hay que dejar que ellos repitan ese no querer comer todos los días, porque hay que cuidar que se alimenten, pero hay que hacerlo con amor y sabiduría, porque si tratamos de imponerle las cosas, ellos se van a molestar más y va a haber un roce ahí feo y el ambiente se va a tornar muy difícil. Así que ese es mi consejo para los cuidadores, que creo que fue el mismo que Fermina les dio. Ténganles mucha paciencia, pero no solo paciencia. Para cuidar un adulto mayor, aunque no es fácil, se necesita amor. Fermina, recomendación para los cuidadores. Sí, más que nada ese amor que ellos necesitamos tener mucho amor para cuidar a un adulto mayor. Más, de igual manera, si es mi papá, mi mamá, una abuelita, qué sé yo, eh, pues tiene que haber ese amor, o sea, tiene que haber ese amor, más si también, por ejemplo, si no hay ayuda a veces económicamente, porque yo he visto muchos casos de que a veces los pobres abuelitos o los adultos mayores, en familias principalmente, que en esa familia no, no todos apoyan, ¿verdad? Eso es Entonces, cierto, es un problema muy importante. Entonces, el que está muy cuidando a serio. esa abuelita, sí, muy serio, esa abuelita o ese abuelito, o su mamá o su papá, que lo hagan con todo el amor, aunque no tengan quizás el apoyo de todos. Recuerden que lo que estamos Ujú. haciendo es sembrando también. Sí, Y amén. que a pesar de que tal vez no tengan el apoyo de todos sus hermanos, porque yo sé que este video, esto lo van a ver quizás personas que tal vez están en una situación así, cuidando Sí, a un así anciano. es, correcto. Entonces, el consejo mío es, ténganle mucho amor, ténganle paciencia,
y recuerden que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor también y que Amén. Dios va a recompensar, Dios va a Ujú, recompensar a aquellas ujú. personas que han cuidado de sus padres, de su madre o de su padre. Dios va a recompensar a ese hijo grandemente. Amén. Que lo hagan con todo el amor, no importa si no tienen la ayuda de los demás Ujú. hermanos, porque hay muchos casos, tal vez en que tenemos otro programa más, Bastantes, les bastantes contaré casos. de unas familias que yo he estado viendo. Este, incluso a mí me pasó con mi mamá, porque no tenía el apoyo de todos mis hermanos. Igual Sinceramente, me pasó a mí. Ujú, es duro porque es duro. Y hay ujú. momentos que también siempre recuerdo que llegaba un muchacho y me decía, ya termina, vea que usted se va a enfermar también porque solo usted con su mamá y su mamá de acá su mamá igual, usted igual que su mamá. Me decía él, ¿por qué? Por lo mismo. Pues. Pero cuando hay amor, cuando lo hace uno con ese amor, Dios Ujú. le da la fuerza a uno, Dios le da la Amén. fuerza. Amén. Pero no sentirse tan así, como le explico, no sentirse que están tan estrujados o tan, ya Tan que no se, presionados. tan presionados que tampoco vayan a desquitarse con la pobre Ah, abuelita o no, el Dios abuelito o guarde. los abuelitos, Ujú, porque ujú. no, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque eso es muy importante porque ellos no deben nada, ellos ya dieron lo que tienen que dar. Yo le Ujú. decía a mi mamá, porque ella a veces se ponía a llorar. Ay, es que yo no Sí. sirvo para nada, soy una inútil. Entonces yo le decía, mami, ya usted dio lo que tiene que dar. Ahora tranquilita, usted nada más coma, viva, duerme y descanse. Ujú, Usted dio lo que tenía que dar. Usted dio todo, le digo yo, así que tranquilo. Porque ujú. ellos, sí, como decía usted antes, ellos se estresan, ellos a veces se, se cansan, seguro de estar ahí, lo mismo. Claro. Entonces ellos se Ujú, cansan. Y llega ujú. un momento que ellos se estresan. Y mi mamá lo creara por llorar. Mi mamá lo Sí, es creara por llorar. normal. Son etapas que Sí. viven ellos. Entonces, ese es el consejo. Seamos pasivos, pacientes, perdón, seamos pacientes, tengamos mucho amor para ellos, que es lo más importante, porque cuando Amén. hay amor, todo se puede, ¿verdad? Y lo que decía Amén. sumamente importante, y ningún cuidador, ni aunque sea pariente, ni extraño, eh, o más bien empleado, no se desquiten si en algún momento se sienten enojados o si en algún momento se sienten mal por alguna razón. Sí, No sí, trate mal a los adultos mayores. Como decía Fermina, eso es de verdad de Dios. No se desquite con ellos. Ellos no tienen la culpa de cualquier situación que usted haya vivido, sus asuntos personales. Déjelos fuera de la casa donde usted cuida a esa persona mayor que lo que necesita es su atención, su cuidado, su amor, su paciencia. Eso es lo que ellos necesitan. Termina, leemos por favor el Salmo 71:9. ok, perfecto. Amén, amén. Dice así su palabra. Ujú. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Qué Amén. tremendo versículo. Ese versículo caló en mi corazón profundamente hace Claro. algunos años. Nosotros tenemos acá en Costa Rica, trabajamos mi esposo y yo para una ONG y nuestra misión de parte de Dios en esta ONG, una de las tareas que tenemos es el cuidado de adultos mayores. Así que Amén. todo lo que le estamos diciendo hoy no es algo que nos contaron, no es algo que vimos en internet, sino algo de nuestra propia experiencia en el proceso. Cuando los Correcto. atendemos a ellos, cuando los escuchamos, cuando están tristes, cuando están angustiados, cuando están enfermos, ellos manifiestan muchísimas cosas. Y una de las cosas que más escuchamos adultos mayores fuera de nuestros familiares que hemos atendido es esta frase que dice: mis hijos no se acuerdan de mí, mis hijos no me llaman, mi familia es como si yo no existiera. Y esa frase que decía Fermín ahora, cuando los adultos mayores quedan en discapacidad, es una frase que se repite mucho en ellos porque seguramente ellos piensan que así es. Y ellos dicen que no quieren ser una carga, que no quieren ser una carga y manifiestan tantas cosas que ellos están llevando
emocionalmente. Y otra frase que ellos usan es que ellos dicen, cuando se sienten así algunos, que no sirven para nada. A mí me tocó con mi mamá era una mujer muy activa, era muy trabajadora, era muy alegre. Bueno, todavía cuando ella quedó discapacitada, Dios la sanó en sus emociones y ella volvió a ser alegre otra vez. Pero cuando ella era sana, era muy activa, era muy trabajadora, muy hacendosa, tenía tantas cosas, tantas virtudes. Y a la hora de que el cambio de vida le llega de ser una mujer sana a ser una mujer en discapacidad, eso a ella le afectó tanto que en los primeros meses de cuidado que tuve con ella, la frase que usaba era que no servía para nada. Así que tuve que empezar a trabajar con ella emocionalmente y hacerle entender que todavía ella era útil, aún estando en la silla de ruedas, porque ella era una mujer de oración. Entonces yo le decía, mamá, usted todavía puede hacer muchas cosas. En lo espiritual puede orar por otras personas para que Dios les ayude en los problemas y les sane de sus enfermedades. Y eso hacía. Eso después de que ella sanó, ella lo hacía. Y a la vez empecé a trabajar con ella, que eso le puede servir a las personas cuidadoras, sean parientes o no, en que ella misma pudiera hacer las cositas que pocas que podía. En este caso, le enseñé a ponerse las medias con una manita porque solo le servía una, tenía la mitad del cuerpo inmóvil y la otra mitad funcionando, así que con la manita que le servía le enseñé a ponerse las mediecitas y yo le decía, ve mamá que usted sí puede, ya se pone las medias. Le enseñé a ponerse el pañal, le compraba los pañales de calzoncitos y entonces le enseñé a ponerse el pañal y entonces ella sintió que sí, que ya habían cosas que ella sí podía hacer, que ella sí funcionaba, no al 100%, pero que sí funcionaba. Creo que a los cuidadores estos consejos le pueden servir. Haga sentir útil al adulto mayor. No le, no le trate como una persona que no funciona. No le trate como una persona que usted le tiene lástima, trátele con respeto, trátele dignamente y enséñele las cosas que sí puede hacer. Y sí, es muy importante. Le escucho, Fer. Perdón, disculpen. Por ejemplo, mi mamá, yo la ponía, a ella le encantaba, bueno, como yo vivo en el campo, a ella le fascinaba pelar frijoles. Entonces, cuando teníamos frijoles tiernos, yo la dejaba que ella pelara todos los frijoles que ella quería. Y a ella le encantaba pelar frijoles. También a veces le gustaba también pelar maíz. Y a ella le encantaba. Entonces yo la dejaba que ella lo hiciera cuando ella podía. Porque eso la sentía hacerse útil de ella, para ella sentía que estaba haciendo algo. Eso es sumamente importante. Son cositas que uno de que ellos pueden hacer, pues uno lo deja que lo hagan para que no se sientan tan inútiles. Correcto. Porque de igual manera ella me decía que ya no servía para nada, que aquí, que allá, y que ella decía por ayudarme, y yo, tranquila, ya te hiciste lo que tenías que hacer. Eso es muy importante. Así es. También. Hay que reforzarles eso a ellos, que se sientan útiles, que se den cuenta que ellos son especiales y que todavía funcionan. Ya casi estamos terminando el tiempo de hoy, así que quisiera leerles el versículo 18 del capítulo 71 de ese mismo salmo que estaba leyendo Fermina. Y dice en el Salmo 71, 18: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Este salmo, en este versículo, es muy hermoso. Aquí el anciano, este salmo tiene como título la oración de un anciano. Este anciano le pide a Dios que aun cuando llegue a ser mayor de lo que ya es, que por favor no le desampare, hasta que anuncie, hasta que hable de él todavía más, hasta que diga qué poderoso es Dios a los que han de venir. O sea, que todavía el Señor le extendiera la vida, era lo que estaba pidiendo este anciano. Bendito sea el nombre de Dios. Que nuestros ancianos tengan calidad de vida también es parte de
lo que nosotros podamos apoyarlos, ¿verdad? Si nosotros hacemos nuestro esfuercito, ellos van a tener una vida mejor, y eso es lo que quisiéramos transmitir a través de este tema el día de hoy. Vamos a dejarlo en una segunda parte porque creo que todavía da para mucho más y pudiéramos ayudar a alguien. Si usted que nos está viendo siente que estos consejos les son útiles, por favor, escríbanos en los comentarios. Si tiene alguna pregunta, puede dejarla también allí, y con muchísimo gusto para el próximo programa estaremos respondiendo si tiene preguntas del tema. Vamos despidiéndonos ya de este tiempo y dándole gracias a Dios por haber estado hoy con ustedes desde aquí, desde su canal La Voz de Esperanza. Fermina. Amén, amén. De igual manera, bendiciones para todos, esperando que este programa haya sido de mucha bendición, y estaremos grabando otro la próxima semana. Que Dios les bendiga y que realmente sea de mucha bendición para cada uno. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga a todos y gracias por acompañarnos hoy en el conversatorio. Hasta pronto. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.